palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para que esta palabra penetre en nuestras vidas, ¿verdad? Y haga rema. Entonces, ahí donde estamos, podemos cerrar nuestros ojitos y orarle al Señor. Padre, te damos gracias por este momento especial que tú nos permites de podernos conectar y poder seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Te agradecemos porque en tu bondad, en tu amor, tú nos das esta oportunidad, Señor, de poder escudriñar este tesoro maravilloso que tú nos has dejado para transformar nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada una de nuestras hermanas que están aquí presentes, Señor. Bendice a sus familias, a las que están por conectarse y aún a las que no podrán estar en esta clase, pero podrán escuchar el audio. Que sus corazones, Señor mío, sean llenos, Señor, de tu sabiduría, de tu unción, Señor, para que haya, Señor, transformación, haya gozo, haya alegría, Señor, de que tú vas cambiando y ministrando nuestras vidas. Encomendamos este momento en tus manos para que seas tú, amado Padre, el que hable, Señor, y el que se glorifique en cada una de nosotras, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Ay, perdón, creo que hay en la sala de espera. Ahorita vamos admitiendo. Ahí está. Bueno, a ver, nos gustaría preguntarles, bueno, primero bienvenidas porque vemos algunas caritas que se están incorporando. Sé que algunas han visto las grabaciones y de verdad es que alegre tenerlas acá. También a todas las que estamos viendo ya de las otras semanas y nos estamos gustando mucho de poder crecer juntas. Si no lograron, pues en esta semana, pero conocen y lo que dice Proverbios 31, ¿qué características pueden observar de una mujer virtuosa, según lo que Proverbios 31 nos habla? Y ahí les damos un espacio para que ustedes pues puedan abrir su micrófono, pueden escribirlo en el chat y las vamos a estar leyendo también. Hermanita linda, me permito tomar el tiempo e indicarle que en Proverbios nos habla de una mujer sabia, de una mujer prudente, de una mujer trabajadora y a la vez una mujer que es dedicada a su hogar, hacia sus hijos, una mujer que se preocupa por todo, indudablemente como madre, hasta piensa en el día de mañana y me imagino que de día y de noche, ¿verdad? Como hay veces nosotras como madres se enferman nuestros hijos de pequeñitos, ¿verdad? Y hay veces no dormimos desveladas el siguiente día y pues no decir, bueno, hoy no preparo desayuno, ni almuerzo, ni cena porque me desvelé ayer con él y todo, no, sino el día continúa y es un nuevo amanecer y pues es un gran ejemplo que la primera vez que yo leí Mujer Virtuosa, yo decía, ay, yo nunca voy a alcanzar a ser una mujer virtuosa, pero a la medida de mi fe y a la medida de mi madurez espiritual, pues bendito sea el Señor, voy ahí sí de escalón en escalón. Muchas gracias, hermanita. Muchas gracias, Margarita, por compartir. Creo que nos hizo un excelente resumen de lo que Proverbios 31 nos dice. Y allí, ¿cuántas de ustedes alguna vez se han sentido así como, ay, ese estándar de mujer es casi imposible para mí? Probablemente muchas veces. Ahora yo misma puedo decir que sí. Ahí, Tania, ¿tú me puedes ir ayudando leyendo los comentarios que van poniendo en el chat, por favor? Sí, tu micrófono. Sorry. Perdón, pensé que lo había abierto, lo siento. Claro que sí, con gusto. Jessie nos dice, una mujer virtuosa puede ser una institución, el hogar, nuestro corazón, la iglesia que está preparándose para Jesús. Esto conversamos con mi hermanita hoy en la tarde. Y Paola nos dice, se me resalta mucho cómo se resalta lo madrugadora y considerada que es, teniendo en cuenta las necesidades del corazón de cada uno de los que están en su vida. Ok, gracias por los comentarios y ahí Jessie nos plantea una postura bien interesante, ¿no? En cómo también eso se refleja en cómo nos preparamos para la venida de Cristo y también mantengamos eso en mente porque creo que, no sé si hoy, pero en el capítulo vamos a hablar un poco acerca de ello. Ok, entonces,
estamos viendo aquí algunas de las características de la mujer virtuosa y de repente decimos, bueno, ¿cómo paramos en Proverbios 31 si estamos hablando del libro de Ruth, verdad? Pero eso es parte de lo que vamos a ir observando a partir de estos capítulos. Empezamos a observar algo bien interesante en Ruth. Y vamos entonces ahora a nuestra segunda escena. Ya recuérdense que ellas ya habían partido de Moab, ya nos situamos en Belén, ya habían llegado, ya las habían recibido. ¿Se recuerdan cómo las recibió el pueblo, cómo ellas se sentían y lo que vimos la semana pasada? Y bueno, empieza la vida en este nuevo territorio. En el caso para Noemí podríamos decir una vida que de alguna forma ella ya conocía, porque conocía un poco más el entorno, ¿no? Sus vecinos, conocidos, etcétera. Para Ruth probablemente una vida totalmente nueva. Ahora las condiciones eran al revés, ella era la extranjera, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a dividir hoy? Vamos a ver dos secciones dentro de esta escena. Una es cuando Ruth conoce a Boaz, y aquí empieza parte de lo que podríamos llamar esa historia romántica, ¿no? Y luego cómo Boaz provee para Ruth y Noemí. Y ahí están los pasajes sobre los que nos vamos a centrar. Vamos entonces, ¿cómo fue que Ruth conoce a Boaz? Y bueno, algo bien interesante, si ustedes van leyendo en el pasaje de Ruth, dice que Ruth toma la iniciativa, porque ella le dice a Noemí, por favor, déjame que vaya a espigar, ¿verdad? Entonces, bueno, empieza contando que Noemí tenía un pariente rico. Ya vamos a ver acerca de ese pariente. Ruth le dice a Noemí, déjame ir al campo y recogeré espigas, le dice, ¿verdad? En pos de aquel cuyo ojos halle gracia. Entonces, qué interesante que no fue que Noemí le tuvo que decir, mijita, bueno, hay que ir a buscar comida, ¿verdad? Sino que Ruth, de ella nace el ir a hacerlo. Entonces, Ruth estaba bien clara del compromiso que ella había hecho y estaba dispuesta de todo corazón a hacerlo, ¿no? Y como vamos a poder observar acá, aquí está el versículo, dice acá, te ruego. Y acá a mí me llamó mucho la atención esta palabra te ruego, porque Ruth le estaba rogando a su suegra, ¿verdad? Porque le estaba diciendo, déjame ir, como que le estaba pidiendo permiso, ¿no? Y eso nos hace pensar en que era una mujer que realmente le estaba dando lugar a su suegra, de esa suegra que ella era, como esa autoridad que estaba reconociendo en ella, ese respeto que le tenía, ¿verdad? Que no porque ya, bueno, ahora tú vas a depender de mí, yo hago como quiero y decido, no, sino había ese respeto, ¿no? Y la iniciativa que tiene de ir a buscar alimento. Otra cosa interesante aquí es que hay algo ahí que nos está diciendo de Ruth, el hecho de que ella supiera que podía ir a recoger espigas y que podía encontrar esa gracia. Dice que Noemí le dice, ve. Entonces, observemos algunos puntos aquí interesantes. Primero dice, Ruth ruega a Noemí. Pues esa humildad de parte de Ruth en relación a esa relación que tenía con su suegra. Por otro lado, sabía a dónde ir. Sabía que en los campos ella podía encontrar comida. Ahora, recordemos la condición de Ruth, y esto es algo importante en todo el tiempo, porque si ven, dice Ruth la moabita, la nacionalidad de Ruth, ella como extranjera se remarca mucho en los diferentes pasajes, y lo vamos viendo a lo largo de todo el libro. Ella en un contexto extranjera, ¿cómo sabía dónde podía ir a encontrar comida? Eso nos hace pensar que ella ya conocía de la ley. No sabemos qué tan a profundidad, pero sí ya conocía nuevamente el testimonio de que la conversión de Ruth, el conocimiento que ella tenía de Dios, estaba siendo más profundo. Ella sabía realmente en quién estaba creyendo y entendía que había un recurso que Dios había provisto para que ellas pudieran subsistir. Miren qué interesante. Entonces, qué lindo también, porque aquí vemos cómo cuando Dios llega a una persona, no importa de dónde sea, no importa dónde esté, él es el que llega al encuentro de la persona y llegó al corazón de Ruth de tal manera que ella pudiese tener su fe fortalecida en él. Entonces dice que Ruth finalmente va y sale al campo, va al campo y empieza a recoger las espigas. Y dio la casualidad, me gustó esta versión, me traje esta versión porque me gusta cómo lo dice, dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boaz.
Y uno dice la casualidad. ¿Y quién era Booz? Dice que era pariente de Elimelech. De hecho, en el versículo 1 empieza, dice que Noemí tenía un pariente. Unas versiones dicen un hombre rico, poderoso, dice, ¿verdad? De la familia de Elimelech. Y dice que ella llegó a ese campo casualmente. Y muchas veces, seguramente en nuestra vida, nosotros podemos decir, es que fíjate que casualmente me pasó eso. Casualmente algo sucedió, ¿verdad? Las casualidades, pero debemos, y aquí viene un concepto bien importante que es la providencia. Esto es la providencia de Dios. Y busqué en el diccionario bíblico y nos dice que es la supervisión benevolente y sabia de Dios sobre su creación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, que es soberano, siempre tiene el control sobre toda la creación y sobre todo lo que pasa. Ahora, quiere decir que aún cuando nosotros tenemos circunstancias malas, como bien lo vimos anteriormente, muchas veces derivadas del pecado, pueden derivarse de malas decisiones que incluso hayamos tomado o simple y sencillamente pues pagamos las consecuencias de otros, ¿no? Pero aún en medio de esas circunstancias que para nosotros pueden ser adversas, donde puede haber sufrimiento, donde tal vez no estamos entendiendo algo, la providencia de Dios es que en su soberanía Dios hace que esas circunstancias que aún puedan ser malas puedan terminar en algo bueno y donde Él cumple su plan y su propósito. Y en el caso de Ruth y Noemí, Dios tenía un plan que iba a ir mucho más allá de lo que ellas estaban imaginando. Por un lado, las estaba cuidando. O sea, no era casualidad que ella llegara a ese campo. Dios la guió a que llegara a ese campo porque ahí Ruth iba a encontrar eso que ellas estaban necesitando, iba a encontrar esa bondad, esa misericordia, ese sustento que estaban buscando. Pero por otro lado, Dios sabía que a través de llegar a ese campo iba a cumplirse el plan perfecto de Dios de esa ascendencia que iba a venir, primero hasta llegar a David y luego a Jesucristo y el reinado eterno de Cristo, ¿no? Entonces, vean cómo Dios transforma eso que estaba pasando, que pudieron ser muchos años de dolor, de agonía, de lo que ya vimos que vivieron las dos, en algo que se iba a convertir en algo totalmente diferente. No, I know. They Entonces, perdón, ¿alguien ahí quería comentar algo? I just need to go to Walmart. Ok, no, creo que no. Bueno, muy bien, muy bien. Adicional a esto, entonces Ruth llega al campo y empieza a trabajar. Empieza a recoger espigas. Ella estaba informada por lo visto de qué hacía que hacer. Ella sí pide permiso y le dejan trabajar en el campo. Y en eso llega Booz. Llega Booz y de repente observa que hay alguien que no conocía, que estaba ahí recogiendo espigas. Y entonces él se extraña, ¿verdad? Y pregunta, ¿quién es esa muchacha que está ahí, ¿verdad? Esa persona que anda ahí que yo no conozco, que no la había visto antes. Y entonces dice que el que estaba como, podría ser mayordomo, capataz, no sé, la persona que estaba a cargo, el supervisor de todos los que trabajaban, le dice, mira, vino esta mujer y me rogó, o sea, me rogó que la dejara recoger espigas. O sea, me pidió, ¿verdad? Y detrás de los segadores. O sea, ella tenía muy claro que no era que iba a ir, sino que sabía que podía ir recogiendo lo que iba quedando. Y le dice, y algo interesante, no ha dejado de trabajar desde la mañana. O sea, algunos piensan que pudo haber llegado muy tempranito en la mañana, casi de madrugada, que ya estaba rondando alrededor de mediodía, porque le dice, y hasta ahora se ha venido a sentar un rato, se sentó un rato en el cobertizo nada más o menos se calcula que puede ser que vos estuvo llegando por eso de la hora de almuerzo. Entonces, ¿qué nos dice acá? Y es parte de una de las características que empezamos a observar en Ruth. Ya vimos que hay cierta humildad, pero estamos viendo que también hay ese trabajo duro, ¿no? O sea, ella no paró, ella era una mujer que, como podríamos decirlo en buen chapín, se ponía las pilas, ¿verdad? Y que estaba ahí trabajando duro para poder obtener el sustento que necesitaban. Recuérdense que el tiempo de la cosecha era solo un tiempo y después paraba, o sea, lo que habían agarrado era lo que iban a tener. Ella estaba trabajando por ese sustento que no iba a ser solo del de ese día, sino de los que venían, ¿no? Y no había descansado. Entonces, ¿qué hizo Booz? Booz viene y eso le agrada de tal manera
que llega con Ruth y le dice, oye, mira, no te vayas a espigar a otro campo, ¿verdad? Quédate acá, aquí vas a estar bien. Y es más, ya le pedí a mis siervos que no te molesten. Y entonces, nuevamente aquí pensamos, bueno, ¿por qué? Primero, ¿por qué vos le está diciendo no te vayas a otro campo? Porque le está diciendo a sus siervos, a las personas que trabajan con él, que no molesten a Ruth. Recordemos, y nuevamente el contexto de dónde venimos. Los jueces, ¿se recuerdan cómo era el tiempo de los jueces? Un tiempo donde había mucha maldad, donde no se tenía el temor de Dios, donde cada uno peleaba por lo que quería y decía que cada quien hacía lo que le parecía. Entonces puede ser que vos sabías que si ella llegaba a otro campo, se iban a aprovechar de ella. Podían hacerle algún mal y no la iban a tratar de una buena manera. Y él entendía, cuando él supo quién era ella, porque cuando se le dice que ella era Ruth, que era la nuera de Noemí, él dice, no, la voy a proteger. Y aquí entonces viene, aquí creo que inicialmente creo que fue Valesca la que comentó, dice, me llamó la atención esa parte donde él viene, le dice, con tus sabras te cura, esa bendición que vos le da, pero aquí Dios usa a vos para que él pueda empezar a proteger al Ruth. Y parte de lo que está diciendo acá cuando le dice no te vayas, le está diciendo como aquí te voy a garantizar que vas a tener sustento y que te voy a proteger, al punto que ni siquiera los que trabajan para mí te van a hacer mal, o sea, no te van a quitar, no se van a poner a pelear contigo, sino que van a dejar que tú puedas trabajar en paz. Imagínense, qué belleza, ¿no? Como desde acá vemos cómo Dios mueve el corazón de vos para poder dar el sustento a Ruth y a Noemí. Entonces vemos el cuidado y protección de Dios para la vida de Ruth. ¿Y cuántas veces nos puede pasar eso, no? Que de repente tenemos circunstancias en donde estamos enfrentando algo, pero cuando venimos a Dios, decidimos confiar en Él. No es que Dios vaya a bajar y se nos vaya a presentar físicamente así, pero sí a veces mueve corazones de personas o provee un trabajo o provee un lugar o algo que resulta ser bendición para nosotros. Y Dios siempre va a tener cuidado y va a proteger a sus hijos, así como lo hizo con ella. Claro, Ruth tenía que trabajar, pero miren qué lindo cómo la fue cuidando y la fue protegiendo. A ver, voy a leer que veo que aquí hay otros comentarios adicionales. Dice Nora, una mujer muy noble. Me impresionó que ella provee el alimento a la casa y hace producir ganancias. Ella se mantenía ocupada todo el tiempo con sus manos, confeccionada las ropas para su familia. Ajá, me encanta que ya estamos relacionando lo que Proverbios 31 nos dice y empezamos a ver esas cualidades en Ruth, ¿sí? Dice, su lámpara no se apaga de noche. Aquí nos comenta Paola, y Jess nos dice, una de las cualidades que me llamaron la atención de vos es que era un hombre piadoso. Gracias, Jess. Ahora vamos a llegar precisamente a hablar de vos. Entonces, Ruth toma una actitud cuando vos le dices, yo te voy a proteger. Y le dice, baja su rostro y se postra en tierra, dice. Porque porque he hallado gracia ante sus ojos para que se fije en mí siendo yo extranjera. Y otra vez vemos a una Ruth recordando de dónde viene, muy consciente de soy extranjera, yo aquí no tengo privilegios, yo en realidad ella sabía decir yo no soy importante, ¿verdad? Porque usted se está fijando en mí, lo cual nos denota una humildad de corazón de Ruth, de no fue a decir porque soy extranjera y tengo derecho a la ley, usted me lo tiene que dar, no, ella llegó con humildad y más bien se sentía como, wow, estoy recibiendo un favor tan grande y eso nos hace pensar también, ¿verdad? ¿Cómo agradecemos esa bendición que Dios nos da cuando Él viene con su provisión, con su cuidado en medio de cuando hemos tenido alguna circunstancia, incluso en nuestro día a día, ¿verdad? Porque a veces pasamos por alto esas bendiciones tan maravillosas que Dios nos da y no nos damos cuenta que cuando estamos enfermos nos damos cuenta de lo importante que es la salud, ¿no? Cuando no tenemos trabajo nos damos cuenta de lo importante que es el trabajo y ese sustento diario. Entonces, valorar todas esas cosas hermosas que Dios nos da. Entonces, nuevamente Ruth se resalta aquí su humildad. Otra vez su nacionalidad está muy consciente. ¿Y por qué el autor volvía a resaltar el tema de la nacionalidad? Es que era importante porque nos recuerda la gracia de Dios. Nos recuerda la misericordia, que para Dios no hay excepción de personas, que cualquiera que venga a Él con un corazón contrito y humillado, Él lo va a recibir.
Él lo va a rescatar, Él lo va a proteger, Él lo va a tener bajo el cuidado de sus alas. Entonces ahora empezamos a ver que Booz le dice, ¿por qué él también se conmueve ante ella? Dice, todo lo que has hecho, perdón que esto como ver aquí, hecho por tu suegra después de la muerte me ha sido informado en detalle. Me gustó cómo dice esta versión en detalle, o sea, Booz ya había escuchado a Ruth. Recuérdense que llegó, el pueblo se enteró que llegaron, entonces sabían que Noemí no iba sola, que alguien estaba velando por ella, y él sabía, y me imagino que le han de haber contado mucho más, y dice, nuevamente vuelve a resaltar Booz esta parte importante, dice, dejaste tu padre, tu madre y tu tierra natal. Eso nos hace pensar también que probablemente no solo su mamá estaba viva, sino su papá, o sea, con mayor razón, si su papá estaba vivo, ella dejó a su familia, donde ahí podría ella haber tenido un sustento seguro, pero dice, ella dejó todo, dejaste todo y veniste, dice, a un pueblo que antes no conocías, ¿verdad? Ella llega ante el desconocimiento, sabemos ahora que fue Dios el que ella había conocido a Dios y por eso ella llegó confiando en Dios y dice que el Señor te recompense. Y ahí viene la bendición de vos diciéndole que Él te recompense todo lo que tú estás haciendo, que dice que tu pago sea completa de parte del Señor, porque dice, bajo el Dios del Dios de Israel, bajo cuyas alas te has refugiado. Justo lo que nos estaban aquí mencionando. Ruth se refugió en Dios. Ella confió en Dios. Vimos que el escenario no era el mejor, pero ella decidió decir, Señor, en ti está mi fe está en ti. A ti, yo sé que así como creo en ti, tú puedes proveer lo que yo necesito. O sea, ella no cuestionó a Dios, sino que dijo, allá voy, Señor, confiando en que a la tierra donde tú me lleves, tú irás conmigo. Y él le dice que Dios te recompense. Y saben, esto es hermoso porque es lo mismo. Cuando nosotros nos refugiamos bajo las alas de Dios, Él nos sustenta. Él es el que nos guarda, el que nos protege, el que nos llena. Ahí estamos seguras, ahí de verdad que no, nada malo nos puede pasar. Estamos, qué mejor que nuestro protector, el creador de todo lo que hay, el rey de todo, ¿verdad? Del universo, el soberano, el todopoderoso, que nos cubre bajo sus alas, ¿verdad? Qué lindo sentimos nosotros cuando nosotros nos sentimos protegidas. Y a veces nos sentimos protegidas porque tenemos un sistema de seguridad o porque un hombre está velando por nosotros o porque contamos con una familia y somos humanos y son sistemas que pueden fallar, pero Dios nunca falla. Entonces Él le da esa bendición. Vos no, aquí no sabía que Él se iba a convertir en ese instrumento que Dios iba a usar precisamente para proteger a Ruth. Él le da esa bendición y Él se agrada y por eso le dice que Dios te proteja porque Él sabía que en las manos de Dios Ruth iba a estar segura, ¿no? Y vos, además de garantizarle su protección, miren que hay algo bien interesante porque le dice que coma del pan y que lo moje en el vinagre. Y encima dice que le sirvió grano tostado y ella comió hasta saciarse, hasta el punto que le sobró. Entre algunos de los que dicen es que el hecho que él le haya dado el pan y que le haya permitido que lo mojaran en el vinagre es que Boaz le estaba dando un lugar más especial a Ruth porque eso normalmente, digamos como a sus siervos no se les permitía hacerlo. Quiere decir que él estaba poniendo en una posición como darle a entender a Ruth, no te preocupes que tu protección va a ir más allá, ¿verdad? O sea, que no solo tienes seguridad de que tienes aquí un trabajo y sustento, sino que yo te voy a proteger. O sea, obviamente sabemos que esto no fue vos, fue Dios el que toca su corazón para poder cuidarla, ¿no? Y le da en tanta abundancia que ella no solo come y se sacia, sino que le sobra la comida. Entonces, nuevamente, aquí empezamos a ver un reflejo de lo que Dios hace en nuestras vidas, del cuidado que Él tiene. Dios estaba teniendo cuidado de la vida de Ruth al punto que no solo le estaba dando su sustento, sino le estaba dando en abundancia, que no solo era una protección de palabras, sino era una protección que iba a trascender más allá del cuidado de la vida que estaba teniendo de ella y Noemí, porque habían decidido poner su confianza en Dios. Entonces, qué importante es poner nuestra confianza en Dios plenamente, ¿no? Hay provisión en abundancia, hay cuidado, hay protección. Entonces, ahí estaba mencionando algunos perdón, voy a tomar agua. Algunas de las cualidades que empezamos a ver en vos. Vos, bueno,
encontré diferentes traducciones. En algunas dice que es rapidez, prontitud, pero la Biblia en el primer capítulo del 2 dice, algunos dicen que era poderoso y valiente, otros rico e influyente. Esto puede hacerse pensar que Booz tenía un rol bien interesante en el pueblo, ahí en la ciudad de Belén, y tal vez hasta se cree que pudo haber sido parte del ejército y que por eso él tenía una posición importante, o sea, no solo de riqueza, sino de influencia, ¿verdad? Era una persona reconocida. Pero Booz es una persona que a pesar de esa influencia que tenía, y obviamente de ahí partía su influencia, él era trabajador, porque era el momento de la siega donde había mucho trabajo, y él no se quedó como, bueno, yo tengo siervos, hay que ellos miren qué hacen, ¿verdad? Sino que Booz se fue con ellos a ver qué estaba pasando, cómo iban las cosas. Más adelante lo vemos que estaba en la era, o sea, Booz estaba atento del trabajo y conocía a sus siervos. Y el saludo con el que cuando él les dice que el Señor los bendiga, a ver, dice Jehová te bendiga, ¿verdad? Entonces, hace pensar que para Booz, Dios era importante en su vida, porque el saludo que él da es una bendición de Dios para la vida de sus siervos y ellos le responden de la misma manera. O sea, había ahí entre ellos una relación de respeto, un clima que no se ve un clima tenso como, ay, viene el amo feo, sino que se nota que ellos convivían, el hecho de que se sentaran a comer juntos, de que había esa confianza, que hasta los mismos siervos, cuando ella llega a recoger las gavillas, no dijeron, no, mi amo se va a enojar, sino que la dejaron recoger y había estado toda la mañana recogiendo. Entonces nos habla de un hombre trabajador, pero también de un hombre bondadoso, que él estaba con su vida reflejando lo que es el amor de Dios. Se notaba que era un hombre íntegro que caminaba de la mano de Dios, ¿no? Era respetuoso, fue amable en el trato con sus siervos, pero también en el trato con Ruth. Él no se puso a menospreciar como, es una extranjera, yo no te quiero en mis campos, no. Fue totalmente piadoso, ¿sí? Era un buen amo. Él conocía la ley y por lo tanto, él más bien dijo, es más, porque lo que les dice a ellos es como, déjenla que ella recoja. O sea, no lo quiten todo, sino déjenle para que ella pueda recoger y no la vayan a regañar. O sea, él les da las instrucciones claras de no la vayan a molestar, ¿verdad? De déjenla que ella recoja todo lo que pueda. Y era temeroso de Dios. O sea, desde que llega, lo primero que le hace es saludar con un saludo que él mostraba que él era temeroso de Dios y se refleja en sus cualidades. Y eso nos llega a pensar qué aspectos de Booz vemos como figura de Cristo, porque Booz nos está empezando a mostrar acá una figura de lo que vamos a encontrar en Cristo. Obviamente, pues no todos los aspectos, pero sí nos da luces y ya lo vamos a ver más a profundidad en los próximos capítulos, pero ya empezamos a ver algunos rasgos, ¿sí? Encontramos en Booz un hombre que está lleno de misericordia. Jesucristo, nuestro Dios, es misericordioso, ¿verdad? Misericordioso en abundancia, dice, nuevas son sus misericordias cada mañana. Booz no estaba haciendo acepción de personas. En Cristo no hace acepción de personas. Y prueba de eso, ¿qué vemos? Que Ruth pasa a ser parte, ya vimos que Rahab, que también fue antepasado de Booz, vienen a formar parte del linaje de Cristo. Y uno dice, wow, ¿cómo así? ¿Verdad? ¿Cómo llegan a esa descendencia? Bueno, porque para Dios lo más importante es el corazón, ¿verdad? Un corazón que se rinda a Él. Vos vemos a alguien bondadoso y piadoso, sabemos que Dios es bondadoso, Cristo bondadoso en todo sentido. Cuando vemos todos los milagros, cómo Él se preocupaba por las viudas, por los huérfanos, por los enfermos, cómo Él actuaba con bondad, y lo que vemos acá reflejado en la vida de Ruth, como su provisión y cuidado hacia ella de una manera extraordinaria, ¿no? Booz era una persona obediente porque obedecía a la ley, estaba cumpliendo lo que Dios había enviado a hacer, lo que establecía en su ley, y Cristo pues es el ejemplo de obediencia, alguien que no pecó, en donde no hubo maldad y no hay maldad. O sea, Cristo nuestro ejemplo de obediencia, ¿no? Y vemos en Booz una persona justa, una persona íntegra, ¿verdad? Que está actuando con justicia, cuanto más Jesucristo, ¿verdad? Que es más bien, Él toma nuestro lugar para poder justificarnos, ¿no? Y es algo hermoso. Entonces, vamos viendo aquí algunos rasgos y vamos viendo. Gracias, ahí veo a Jess, dice línea directa con Jesús. Qué hermoso. Así es, Jess, línea directa con Jesús. Entonces, antes de pasar a la segunda parte, me gustaría hacer un pequeño alto y preguntarles,
¿qué nos empieza a revelar o de lo que hemos hecho? ¿Cómo podríamos resumir? ¿Qué nos va revelando hasta el momento este pasaje acerca de Dios? Y ahí abrimos el micrófono, el chat. ¿Alguien quiere comentar? Que Dios nuevamente demuestra su misericordia, su gracia para todo mundo, especialmente para esta mujer, ¿verdad? Moabita, un pueblo que no estaba entre los elegidos, ¿verdad? Para unirse en matrimonio. Eso, la misericordia de Dios siempre en la vida de estas mujeres, así como Rahab también, ¿verdad? Igual que Ruth, que son extranjeras, pero la gracia de Dios las alcanza. Hermoso, mis, así es. Y nos podemos sentir identificados, ¿verdad? Porque nosotras también éramos parte de ese pueblo que no fuimos inicialmente elegidos, pero Dios nos alcanzó en medio de nuestro pecado, nuestra maldad, de la situación que hayamos estado. También Él ha extendido su misericordia hacia nosotras. Gracias ahí por el comentario. No sé si alguien más quiere comentar algo. No, ya no hay nada. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, gracias. Algo que decía Lesbia muy importante, y es que así como vos aceptó a la moabita, ¿verdad? Que no tenía nada que ver con el pueblo. Sin embargo, él la acogió, ¿verdad? Y la dejó que recogiera las espigas y le dio un lugar especial y la protegió, pues igual, así como nosotros tampoco éramos un pueblo escogido, ¿verdad? Sin embargo, pues el sacrificio de Jesucristo nos hace aceptos en el amado, ¿verdad? Y el Señor pues nos acepta como sus hijos. El Padre nos ve reflejados a nosotros por la sangre de su Hijo, pues como sus hijos también, ¿verdad? Nos ha adoptado, y aquí podemos ver cómo Booz aceptó a Ruth, igual como el Padre nos acepta ahora a nosotros como a nosotras, ¿verdad? Como sus hijas, y nos cuida y nos protege, y como decía Lesbia, pues nos muestra su amor y su misericordia. Es algo muy hermoso el libro de Ruth. Amén. Gracias, Berly, por el comentario. Y es eso, ¿verdad? Qué hermoso saber nuestro Dios misericordioso, ese amor inagotable que no podemos medir, que tal vez a veces ni nuestra mente. Yo a veces trato de pensar y yo digo, Señor, cada vez entiendo menos tu amor. Es tan grande, es tan maravilloso. Y ese es el amor, ¿verdad? Con el que, así como cubrió a Ruth, nos cubre a nosotras. Y también acaba, dice que Dios no hace acepción de personas, nos dice Gisela Ignora, nos dice Dios bendice a los que creen y premia a los que temen y cumplen su palabra. Sí, corazón contrito y humillado, dice, tú no lo desprecias, Dios no lo desprecia. Y siempre vemos a lo largo de la historia, de hecho si leemos el Antiguo Testamento hay personas que uno dice, Dios mío, en serio, todo esto pasó, todo esto hizo, pero aquellos que daban con un corazón contrito y humillado ante Dios siempre había perdón, ¿verdad? Y lo vemos en el Nuevo Testamento y es lo mismo que Él nos llama. Y ahora, invitarlas, antes de pasar a la otra parte, es también reflexionemos sobre cómo vos es también un ejemplo para nosotras de lo que es un verdadero cristiano, ¿no? Y cómo esas cualidades nosotros también las vivimos en términos de cómo nosotros en nuestro día a día, ¿verdad? A través del trabajo, de las personas como nos rodeamos, ¿será que estamos demostrando esa bondad, esa piedad, esa misericordia? ¿Estamos siendo movidas hacia el amor a nuestro prójimo, ayudar a aquel que está necesitado? Pues ahí también es como irnos haciendo un autoexamen, porque vos nos enseña algo bien interesante. Recuérdense, en esa época de maldad, este hombre está decidiendo vivir para Dios, serle fiel a Él y amarle a Él. Y esta historia no ha terminado, así que Tania nos va a comentar ahora qué sigue pasando en este capítulo tan interesante. Gracias, Scarlett. Bueno, hasta acá hemos aprendido de la providencia de Dios y también hemos estado viendo de estos rasgos de mujer virtuosa en Ruth, lo cual vamos a seguir explorando en los siguientes 8 versículos. Y aquí vemos que es Booz provee para Ruth y Noemí. Lo que vemos primero es que Ruth se esfuerza constantemente. Ya nos explicaba Scarlett que ella le ruega a Noemí para ir a recoger las cosechas.
Y los siervos están asombrados porque ven que ella llegó desde temprano a trabajar y por un poco de tiempo de descanso y siguió trabajando. Entonces en la siguiente diapositiva vemos, dice, luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Aquí vemos ya entonces una actitud ya intencionada de Booz para que Ruth sea bendecida, sea ayudada. Le están dando hasta como ciertas ventajas para que ella venga y pueda recoger, o sea, intencionalmente les van dejando a ella estas cosas de la cebada y que ella la vaya recogiendo. Entonces, ya vemos aquí ya en el corazón de Booz cómo Dios está trabajando para proteger a Ruth. Y aquí vemos ya cómo se empieza a tejer esa historia ya de redención. Espigó, pues, dice, esta parte me encanta, en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Yo me pongo a pensar un trabajo pesado bajo el sol todo el día, desde temprano, porque dice que desde la mañana, o sea, ella llegó muy temprano hasta la noche y no solo llegó, recogió, sino que desgranó todo lo que había recogido, o sea, sacó los granitos, quitó todo aquello que no servía y dice que lo que recogió fue como una efa de cebada. Y a mí me llamó la atención al decir, bueno, ¿y qué es una efa de cebada? Y les vamos a contar qué es una efa de cebada. Fíjense que es una medida que se usaba en el tiempo antiguo de Israel, en general en la época antigua, para medir las cosechas, para medir los cereales. En este caso era cebada lo que estaba recogiendo. Y en la siguiente diapositiva les vamos a mostrar qué representa el peso de una efa de cebada. Fíjense que representa o 22 litros o 48 libras o 22 kilos. ¿Se imaginan ustedes? Y ya eso desgranado. ¿Cuánto fue que Ruth recibió en un día de trabajo? Es que es impresionante todo lo que ella hizo. Y ahí nos enseña una cualidad impresionante de lo que una mujer de Dios debe tener. Y es que debe ser una mujer esforzada. Es una de las cualidades de verdad que Dios bendice tremendamente y que el Señor nos da las capacidades, porque muchas veces, perdón, pensamos y decimos, ay, no, es que es mucho trabajo, ay, no, es que, y rápido nos quejamos, y yo me declaro culpable en ese sentido, de que rápido cuando vemos algo que requiere mucho esfuerzo, nos quejamos y ya no queremos, pero en realidad vemos la actitud aquí de esta mujer que no se conformó, porque en realidad solo eran Noemí y Ruth, eran solo dos. Ella no necesitaba, ella podría haber pensado que no necesitaba tanto, pero ella vio la oportunidad y la tomó. Y creo que ese es uno de los ejemplos importantes que nosotros debemos de tener. Ser esforzadas y cualquier oportunidad que Dios ponga en nuestras manos, en nuestro camino, en el nombre de Dios tomar y hacerlo. Y veremos el fruto, ¿verdad? Entonces es muy interesante este dato de lo que nos muestra de lo que Ruth hizo en esa época. Y miren, esta parte también me enternece mucho. Si se recuerdan, cuando se sentó Ruth a comer con Booz, dice que ella se sació y le sobró. Y miren, dice, cuando llegó con su suegra Noemí, llevó pues todo lo que había recogido y dice, y sacó también lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. O sea, Ruth dijo, voy a aprovechar ya que me dan la oportunidad a recoger lo más que pueda. Y tenía esa parte de comida que le había sobrado y también la tomaba. O sea, ¿y en quién estaba pensando? En su suegra Noemí. O sea, yo les aseguro que ella
ella no pensaba en qué iba a tener para ella, en que ya iba a solventar su situación, sino ella estaba pensando en que le iba a proveer a su suegra. Y qué acción más hermosa de verdad de ver una persona que está pensando en el otro. Y yo sé que muchas de ustedes sí lo comentaban al inicio, como madres tienen esa actitud. El Señor les da esa cosa especial, ese don especial de pensar siempre en sus hijos. Y yo siempre recuerdo, mi mamá nos dice, yo me quito el bocado por dárselo a ustedes. Y yo sé que ustedes también como madres, quienes lo son, lo han hecho. Y quienes estamos también del lado de hijas, lo hemos recibido de nuestras mamás. Y es un don maravilloso que también Dios bendice enormemente y que lo vamos a ver también que es parte de la mujer virtuosa. Y dice, aquí le cuenta Ruth sus aventuras a Noemí, le cuenta ya a su suegra con quien había trabajado. El nombre del varón con quien yo he trabajado es Booz. Y miren lo que dice Noemí. Sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Esto nos hace pensar de que en el tiempo que estuvo Noemí con su familia, antes de que ellos salieran para Moab, obviamente al ser familiares había una relación y al parecer una relación especial. Vemos entonces aquí que Booz no es que en este momento era un hombre piadoso, sino que él traía esa piedad desde muchísimo antes y por eso Noemí lo bendice, agradeciendo en que la misma bondad que él tuvo para con los que habían estado en aquel entonces, lo tiene ahora con ellas. Entonces es un ejemplo también lindo de ese carácter, lo que mencionaba Scarlett, ese carácter cristiano que nosotros debemos de tener, de bondad, de misericordia para con otros, y no solo en ciertos momentos, sino siempre, ¿verdad? Debe ser parte de ese testimonio. Entonces, aquí Noemí le dice un dato súper importante a Ruth. Nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puedan redimirnos. Si ustedes se recuerdan, Scarlett leía uno de los versículos que decía, y da la casualidad. Pero ¿qué sucede? Que en Dios no hay casualidades. En el Señor no las hay. Él tiene un plan perfecto y todo está sincronizado para Él. Aunque nosotros no lo veamos en ciertos momentos, no entendamos lo que está pasando, pero en realidad somos instrumentos en sus manos para cumplir su historia, la historia de Dios, y que nosotros somos de verdad parte de esa bella historia. Y me encanta un refrán que yo encontré que dice acá, en Dios no hay casualidades, sino propósitos. Entonces, es una de las cosas maravillosas que nosotros podemos confiar, que no importa las situaciones que pasemos. En el caso de Noemí y Ruth, recordamos las tragedias, porque fueron realmente tragedias las que ellos tuvieron. Y se podría pensar el por qué sucedieron estas cosas. Pero aquí empezamos a ver cómo Dios empieza a mostrar ese plan que ha existido desde mucho antes, desde el principio. Y que, pues bueno, en ese momento no se pudo ver, pero aquí se va tejiendo. Entonces es algo importante que nosotros debemos de recordar, que independientemente de la situación por la que nosotros pasemos, recordar que eso es parte del plan de Dios y que no es que sea una casualidad o que las cosas pasen porque hubo mala suerte ni nada, sino porque de parte de Dios hay un propósito especial y un propósito especial para cada una de las que estamos acá presentes. Y eso debemos de siempre mantenerlo presente. Y eso nos recuerda a este texto tan lindo de Mateo que dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Miren, cuando nosotros profundizamos en esto, en ese detalle en el que el Señor mira que aún nuestros cabellos están contados. Ustedes pueden ver a los pajaritos en la calle,
a los zanates, si andan por la calzada Roosevelt, en cierto lugar, esos pajaritos chiquitos, y uno dice, ¿cómo le hacen, verdad? Porque están en medio de la ciudad, donde no es que tengan toda la naturaleza a su disposición, pero miren, ahí están ellos y cantan y se pelean, si ustedes los miran, son tan graciosos verlos, pero porque ellos están bajo el cuidado de nuestro Señor. Y si aún estos pajaritos, que son seres chiquititos, están bajo el plan soberano de Dios, cuánto más nosotros. Y aquí lo dice, que aún un cabello nuestro está contado. Entonces, estamos en las manos de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos de aprender a caminar en fe, porque es a veces lo que nos cuesta, el darnos cuenta que no es con nuestras fuerzas, ni somos nosotros los que llevamos el rumbo de la vida, sino que es el Señor el que tiene el control total de nuestras vidas. Y lo estamos viendo en una Ruth y Noemí que están caminando en fe y Dios está empezando a glorificarse de una manera especial. Y bueno, le dice Noemí a Ruth que no salga a otro lugar, que ya que vos le dijo que se quede con sus criadas, pues que se quede con ellas y no busque otro campo. No hay necesidad de buscar otro campo porque el Señor está mostrando que ahí está la provisión, que ahí está la bendición. Y me encanta cómo cierra este capítulo donde dice, estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo. Y vivía con su suegra. ¿Se imaginan con el ritmo con el que Ruth trabajaba cuánto trigo y cebada llegó a reunir? Les aseguro que de verdad ella juntó provisión para muchos meses, porque dice aquí, y vivía con su suegra. Y esta cualidad es tan especial porque nos hace ver de que el Señor está con nosotros, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos que esforzarnos por caminar. El Señor espera de verdad de nosotros ese esfuerzo constante. Muchas veces nos equivocamos al pensar de que la provisión del Señor va a venir del cielo. Y si bien es cierto, Dios lo puede hacer y lo ha hecho como lo hizo con el maná en el desierto, no es que así vaya a estar actuando el Señor todo el tiempo. Él espera de parte nuestra que seamos proactivas, que seamos trabajadoras, que seamos previsoras y que nos esforcemos continuamente. Y de verdad pasa mucho que dices que el Señor no me bendice, es que paso por necesidad, pero la pregunta sería, ¿y qué estamos haciendo? ¿Estamos nosotros haciendo esa parte que nos corresponde? ¿O nos quedamos esperando a que las cosas lleguen hasta nosotros? Entonces, esta es una reflexión importante y una gran lección que Noemí, siendo viuda, siendo extranjera, no teniendo mayores derechos por esas mismas condiciones. Y aún así ella tuvo una gran bendición, una gran provisión a causa del esfuerzo y de la sabiduría que ella mantenía. Entonces eso es extraordinario. Entonces acá vamos a hacer una reflexión interesante. Ya hemos como empezado a ver esas partes, ¿verdad? De esas características de mujer virtuosa y nos encantaría que algunas de ustedes pudieran pues compartirnos qué relación encuentran ustedes entre Ruth y la mujer virtuosa de Proverbios 31. ¿Qué características se encuentran? Les dejamos el micrófono para que nos compartan. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo quería compartirles, escucha, Sí, Lolita. No Lolita, está perdona, creo que en se la te mujer está virtuosa, no está congelando. creo que es mi internet. Tal vez si cierras tu cámara un momentito para poder compartir. Ahora sí no lo pongo en el chat porque creo que es mi internet.
Ya, ok, si en la cámara se oye es mucho mejor. sí. Si quieres, dale, Lolita. Quería decir que en mi Biblia, por ejemplo, en Proverbios 31, cuando habla de la mujer virtuosa, yo no veo que haya una cualidad que diga valiente o que diga determinada, pero sí veo que Ruth es una mujer valiente y determinada, porque, o sea, no, pero es que soy extranjera, como pudo tener miedo, como pudo tener orgullo. ¿Por qué? Si yo soy extranjera, o sea, yo no tengo ni siquiera por qué rogar. Pero Ruth se animó, fue valiente y ella dijo, yo voy a poder trabajar y juntar comida para mí, para mi suegra, yo voy. Y se fue con esa seguridad y esa determinación y esa valentía que yo digo debemos de tener, ¿verdad? Totalmente, Lolita. Y si tú miras esa valentía, no la vemos, como dices tú, en una actitud soberbia. Sí, pero sí en una actitud determinada y humilde. O sea, en la humildad podemos ver nosotros esa valentía y esa determinación. Gracias, Lolita, por compartirlo. ¿Alguien más? Es- Yo en Ok. la mujer Ruth era, como dijo mi antecesora, fue valiente, ¿verdad? Y una cosa muy diferente, la mujer virtuosa dice que tenía marido, ¿verdad? Y que él se agradaba de ella. En este caso, Ruth no tenía. Y, y Proverbios 31:15 dice, siendo aún de noche, se levanta para dar la comida a su familia y la ración a sus criadas. O sea que igualmente Ruth no pensó solo en ella, sino que pensó en su suegra. En el 31:17 dice, se ciñe firmemente la cintura y esfuerza sus brazos. Lo mismo que Ruth. Ruth se ciñó y empezó a recoger la cebada y el trigo, ¿verdad? Entonces ahí sí yo encuentro una similitud entre la mujer virtuosa y Ruth, solamente. Muchas gracias, Lucky. Definitivamente vemos el esfuerzo de Ruth. Miss Lesbia, creo que usted iba a comentar. Sí, yo solo quería que no olvidemos a Noemí, que Noemí fue la guía, la ayuda espiritual de Ruth. La suegraza, el papelazo es el de Noemí, porque ella sembró en Ruth el conocimiento de Dios. ¿Y cómo es esa relación? Que las dos nueras aman a Noemí, no es solo una, las dos, porque Noemí conoce del Señor. Y algo que me encanta ver, que más adelante dice que Noemí es la abuela de Obed. Entonces, me imagino papelazo de suegra y papelazo de abuela. No olvidar a Noemí, porque ella es la guía espiritual de Ruth, ¿verdad? Y la otra fue buena alumna, pues. Claro. Así es, Yo Miss. también Muchas gracias. tengo, Quería aportar algo Dígales. con relación a lo que acabó de hablar mi antecesora, es que nosotros en este tiempo, las que somos suegras y abuelas, nos llama a llevar el ejemplo de Noemí, de ser esa guía espiritual que necesitan nuestros nietos y nuestras nueras, y olvidar las circunstancias que puedan rodear a diferentes familias, y es apuntar a esas cualidades que nos enseña aquí Noemí. Y después es cuando ella, después de toda su vida y su sufrimiento, recoge el fruto, recoge la cosecha, recoge el trigo y coge la cebada que su nuera le lleva. O sea, es una enseñanza grande para mí, me enseña muchas cosas. Amiga. Muchas gracias, Nora, por compartirnos. Valesca. como lo que han dicho todas, yo encerraría a Ruth como ella tenía mucha seguridad en sí misma y era una mujer de carácter, ¿verdad? Y
Noemí sembró en Ruth y vemos otra vez siempre desde el primer capítulo la siembra y la cosecha, ¿verdad? Y para mí Noemí también es la mujer virtuosa, una mujer de fortaleza, porque perdió a sus 2 hijos y a su esposo, entonces también no lo tenemos que olvidar, ¿verdad? Y entonces, Ruth, ambas, ¿verdad? Mujeres de carácter y con una confianza, ¿verdad? No solo la confianza en Dios, sino seguras de sí mismas, ¿verdad? Podría englobar eso. Buenísimo, Valesca, muchísimas gracias. Berly, ¿puedes compartirnos? Sí, gracias. Yo veo acá que Ruth es como la mujer virtuosa que dice que se ríe de lo porvenir. No se preocupa de lo que está por venir, ¿verdad? Ruth actuó. Ruth llegó a Jerusalén con Noemí y no se sentó, ¿verdad? A llorar, sino que, bueno, vamos a ver qué hacemos. Y en la lección anterior, jueves pasado, hablábamos acerca o escuchábamos acerca de que Noemí le habíamos en quién estaba depositada su confianza. Entonces, Ruth aprendió de Noemí esa fe, esa confianza en Dios. Entonces, en este caso, recordemos que cuando regresan, Noemí va muy amargada y dice, ya no me llamen Noemí, sino que ahora llámenme Mara, porque ella iba muy amargada, muy triste por lo que había sucedido. Pero yo siento que en este momento Ruth fue como ese consuelo para Noemí, ¿verdad? En el momento que Noemí estaba triste, ahí estaba Ruth para darle consuelo. Entonces no era que, y esto es, ¿verdad? Se ríe de lo porvenir y a veces nos pasa que no es por falta de problemas, sino que nosotras sabemos en Dios hemos confiado. Entonces podemos estar ahí sí que confiadas en él, sabiendo que aunque no sabemos qué va a pasar mañana, como decía nuestra hermana que está exponiendo, él sabe, o sea, es un Dios de casualidades, sino que es un Dios de propósitos y todo lo tiene sincronizado, como bien decía, ¿verdad? Entonces, podemos nosotras, al conocer bien a Dios, descansar en él. Entonces yo siento que Ruth estaba como confiada de que algo bueno iba a pasar para ellas y vemos el optimismo con el que ella llegaba a trabajar, todo lo que recogía, ¿verdad? Y me imagino yo que Noemí se sentía como consolada, como alentada por Ruth, ¿verdad? De verla trabajaba y que no la dejó en ningún momento. Entonces, eso es lo que me deja a mí comparación de la mujer virtuosa con Ruth, ¿verdad? De que se ríe de lo porvenir y con mucha fe, pues va para adelante. Totalmente, Berly, me encanta esa parte que efectivamente Ruth llegó a decir, bueno, ya estamos tranquilas, el Señor ha provisto, y por eso dice, y vivía con su suegra, me encanta. Aquí tenemos también unos comentarios, dice Nora, Dios bendice a los que creen y premia los que temen y cumple su palabra, así es. Damaris nos comparte Deuteronomio 10:18 y Jessy nos comparte el texto, dice, Él hace justicia al huérfano y a la viuda y también ama al extranjero y le da pan y vestido. Qué lindo porque nos está mostrando ese cuidado del Señor, lo que estábamos hablando, que Él tiene cuidado de todos, sin excepción. Y Él aquí demuestra que hace justicia y que da el pan. Imagínense, ¿y cómo lo iba a hacer? Más aún con estas mujeres de fe. También aquí nos comparten, dice Jessy, Noemí fue como la madre espiritual para Ruth, sin duda alguna. Ella fue la que sembró llevó esa semilla de fe y hasta aquí vemos esa actitud de protección y de cuidado y de guianza, ¿verdad? Porque Noemí le dice, mira, quédate con las criadas de Booz y viene Ruth y le hace caso. Entonces hay una guía ahí, buenísimo. Noemí la guía con su sabiduría, así es. Kimberly nos dice, yo creo Noemí fue la mujer virtuosa y ese ejemplo lo siguió Ruth, sin duda alguna. Definitivamente vemos aquí cómo Ruth ha aprendido de Noemí a temer a Dios y a vivir en esa línea de lo que el Señor espera de nosotros. Lucky dice, tengo una nuera millennials, no he logrado entrar por ningún lado. Es cristiana, pero
la pandemia la alejó de la iglesia. Sin duda alguna, yo creo que es una situación que se ha dado en muchos casos, ¿verdad? La pandemia ha venido a traer un rompimiento y obviamente ha afectado a muchas personas. Entonces acá podemos tomar el ejemplo de Noemí, de Ruth, de ser mujeres perseverantes y la oración, que la oración sin duda hace cosas muy maravillosas. Dios se manifiesta de manera especial a través de la oración. Entonces, seguir orando por ella para que el Señor la vuelva a traer y puedan conectarse. Miss Lesbia nos comparte y dice, la fe viene por el oír. Fue Noemí quien le habló de Dios y le creyó al punto de abandonar su tierra, su religión y su familia. Dejó todo por amor. Sí, definitivamente, ¿verdad? Fue ese testimonio lindo que le permitió a ella poder conocer al Señor. Entonces vemos acá muchísimas características de la mujer virtuosa en esta historia. Y vemos acá una mujer virtuosa que se caracteriza por ser una mujer esforzada, que se caracteriza por ser una mujer humilde, por ser una mujer sabia y una mujer realmente admirada. Y no admirada tanto por esa parte física, sino por el corazón, por esa actitud de bondad y de entrega que tiene constantemente. Y aquí tenemos, perdón, un cuadro comparativo entre la mujer virtuosa de Proverbios 31 y el ejemplo de Ruth. Aquí nos vamos a enfocar en este cuadro en Ruth. Y vemos, dice aquí la mujer virtuosa, dice, busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Y como lo vemos en el comparativo de Ruth, dice, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Vemos entonces a esta mujer que busca trabajar con sus manos, una mujer esforzada, proactiva. Esta parte es interesante. Toma la iniciativa para conseguir el sustento. El Señor nos llama, de verdad, a que seamos proactivas, a que no miremos la situación, a la necesidad y solamente nos lamentemos, nos preocupemos, y no, sino que el Señor nos manda de verdad a tomar acción, a ser mujeres de iniciativa, así como Ruth lo hizo. Ella pudo bien haber preferido pues buscar abocarse en que le proveyeran, en que le dieran, en que tuvieran piedad de ella, pero no, ella tomó esa iniciativa y como ustedes bien lo mencionaban, fue una mujer de carácter. Tomó ella y decir, voy a hacerlo, y lo hizo. Otro elemento aquí dice, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Y aquí lo vemos en 2 versículos. Está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Vemos entonces que ella se dispuso a trabajar fuertemente para conseguir ese objetivo del sustento. Y lo vemos después, espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. Ya vimos lo que era una efa de cebada, era una cosa enorme y estuvo desde temprano hasta el anochecer. Entonces el Señor nos manda eso, que seamos productivas, a que seamos trabajadoras. Y en nuestros hogares donde el Señor nos coloque, en nuestros trabajos, pero que seamos esforzadas y no esperemos simplemente que las cosas vengan, sino que nosotras actuemos. Esta parte también es muy linda, dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Miren esto tan lindo, porque ella habla con sabiduría, pero no es que venga a decir, vengo a exigir, porque esto corresponde, porque esta es la ley, porque esto es lo que me toca, sino dice la ley de clemencia. ¿Y qué es lo que ella dice? Que ella bajó su rostro, se inclinó a tierra y dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Yo les aseguro que esa actitud de Ruth con la que ella le habló tocó el corazón de vos. Yo me imagino que él se le haber puesto
la piel chinita y el corazón se le haber estrujado de ver esa actitud humilde. Y nos hace pensar y reflexionar, nosotras tendremos de verdad, y de verdad me lo pregunto yo ahora, esa humildad para acercarme a solicitar, a pedir las cosas, y más aún cuando estamos en épocas donde se dice la ley del más fuerte, del más valiente, del que no se deja. No, y vemos aquí una actitud totalmente contraria, de llegar con sabiduría, de llegar con humildad, de hacer valer ese derecho en humildad, como lo hizo Ruth. Entonces, de verdad, nos confronta bastante el carácter de esta mujer, que consiguió mucho, no tratando de venir con soberbia o exigiendo, sino lo hizo en una sabiduría y en humildad, algo sumamente especial. Dice también, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Es una mujer tan admirable, esta mujer virtuosa, que sus hijos, su esposo la admira, las personas que están alrededor admiran su acción. ¿Y qué es lo que le dice? Le dice, vos, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y después en el siguiente versículo, vos la bendice. Vemos entonces que la está, como dice aquí, la llaman bienaventurada y su esposo la alaba. Y eso es lo que está haciendo vos. ¿Y por qué es? Porque es admirada. Porque su ejemplo, su actitud es íntegra. Y sería bueno nosotros pues evaluarnos y decir, no por ego, sino decir realmente nuestro testimonio es admirado por otros. Somos de verdad un ejemplo para otros. ¿Qué dicen los demás de nosotros? ¿Qué piensan de nosotros? Que somos humildes, que somos sabias, que somos trabajadoras, que somos esforzadas. Es de verdad, cuando nosotros empezamos a autoevaluarnos, nos confronta bastante, porque realmente estas características como tal no podemos tenerlas por cuenta propia. Nuestra naturaleza humana siempre nos lleva a actuar en orgullo, nos lleva a actuar en nuestros sentimientos, a veces en nuestro enojo o en nuestra frustración. Esto solamente puede ser moldeado a través de Dios, sin duda alguna. Solamente el Señor, cuando toma control de nuestro corazón, cuando nosotros permitimos que Él obre en nuestras vidas, es que podemos llegar a tener ese cambio y ese carácter que el Señor va moldeando en nosotras. Y vemos unas últimas, que yo creo que si seguimos escarbando, vamos a seguir encontrando más. Y dice, es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Es lindo ver a esta mujer virtuosa que no solamente se preocupa por su familia, sino también por las personas que trabajan con ella. Tiene esa misericordia y dice, trae su pan de lejos. Donde esté, se recuerda de su familia, de las demás personas para poderlas bendecir. Y lo vemos aquí con Ruth, cuando tomó todo lo que había logrado recoger y se fue a la ciudad, dice, y su suegra vio lo que había recogido. Ya me imagino la cara de Noemí cuando vio ese enorme bulto de cebada, lo que había cosechado. Sacó también, dice, luego lo que había sobrado, no solamente todo lo que había llevado de lo que recogió, sino de lo que le había sobrado y se lo dio. Entonces vemos aquí a esta mujer virtuosa que cuida de los suyos, y no solamente cuida de los suyos, sino cuida aún más de otras personas que no necesariamente sean su familia. Y vemos un último acá que dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Dice, estuvo pues junto con las criadas de voz espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Miren, una mujer que se esfuerza constantemente y que es previsora. Y lo mencionaban, ¿verdad? Que se ríe del porvenir.
Ella previó, dijo, este es el momento, tengo que recoger para que nos alcance para varios meses. Y dice, y no come el pan de balde. Ruth se pudo sentar con Noemí tranquila, con su plato de cereal, con su pan hecho de los cereales, satisfecha porque había trabajado arduamente. Y estoy segura, con el carácter que Ruth tenía, que desde el primero hasta el último día ella trabajó con la misma intensidad. Entonces, vemos a esta mujer que es constante. Y es otra gran lección para nosotros. Somos constantes, nos mantenemos siempre en la línea de esforzarnos y somos previsores o somos del momento. El Señor nos llama, ¿verdad? Que seamos como las hormiguitas, que en el tiempo del verano recojamos para cuando esté en el invierno tengamos alimento. Y lo vemos aquí claramente reflejado. Aquí tenemos un comentario de Águeda que nos dice, Ruth tenía un corazón muy humilde y lo que me gusta es que ella sabía escuchar y poner en práctica lo que aprendía. Prueba de ello, aprendió muchísimo de Noemí. Vemos lo que le dijo Noemí, quédate con ellos, no te vayas a otro lado. Y eso fue exactamente lo que Ruth hizo. Era una mujer que sabía escuchar, otra característica sin duda de esa mujer virtuosa que sabe escuchar consejo y que es obediente. Entonces vemos aquí la clara bendición. Entonces vemos acá unas características muy especiales en la vida de Ruth, una mujer de verdad extraordinaria y que nos llama a nosotros a ese reto para que el Señor también vaya moldeando nuestras vidas. Como le digo, es a veces difícil en nuestras épocas, en la época en la que estamos, tener estas características porque nuestro alrededor nos dice que seamos otra cosa. Pero la palabra nos enseña cuál deben de ser esas características de la mujer virtuosa. Y sin importar la época en la que estemos, las circunstancias en las que estamos, la fórmula de Dios no cambia. Y si Él esto lo ha establecido, que es lo que Él espera de nosotras como mujeres, podemos tener la certeza de que si nosotros lo llevamos y seguimos lo que el Señor manda, vamos a tener bendición.